verdad que es una pena tener que hablar de estos temas. No ha pasado mucho luego de que tengamos que reportar el triste fallecimiento de Avi Ágreda, una jovencita que, al igual que esta mujer, Juana Mendoza, también fue atacada por un cobarde. Bueno, vamos a hablar sobre este tema con la Adjunta para los Derechos de la Mujer, Eliana Rebollar, que al igual que estuvo muy atenta al caso de Avi Ágreda, lo está haciendo también con Juana Mendoza. ¿Cómo están? Bienvenida. Gracias, Caterina. Coméntenos la situación exacta por la que ahora mismo atraviesa Juana y también la de sus hijos. Ella evidentemente ahora está sedada, lo han dicho los médicos, no está cerca a sus hijos, ellos están siendo atendidos en Cajamarca, pero la situación es crítica, al menos los que nos comentan los médicos no es nada alentador. Sí, muy lamentable, condenamos el acto del que ha sido víctima Juana. Sin embargo, creo que hay que señalar que Salud ha cubierto la atención de Juana sin que ella sea asegurada. Y ese es un gran avance porque se está dando cumplimiento a la ley 30364 para la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Evidentemente, la Defensoría aquí en Lima está al tanto de la salud, están haciendo denodados esfuerzos en el Hospital Almenara para poder salvarle la vida a ella. Su situación es muy crítica y la Defensoría está pendiente de ello. Sin embargo, días antes hemos estado haciendo las coordinaciones en Cajamarca a través de nuestra jefatura allá, básicamente para ver el contexto que deja este tema de violencia, porque es la pareja de 8 meses de gestación, estamos viendo las atenciones que ella pueda tener, la situación de los menores de edad, la víctima, la señora que estaba comprando las salchipapas, el momento en que ocurrió ya está de alta con su menor hijo, ha tenido quemaduras simples, viendo de que el Estado le pueda dar la atención social, psicológica, legal. Sin embargo, sí advertimos que es un caso muy, muy complejo. Cerca de 2 meses de lo que ocurrió con Avi Ágreda, vemos a una mujer que aparentemente no es una relación de pareja, sino es una relación familiar en la que, en opinión de la Defensoría del Pueblo, es un caso típico de tentativa de feminicidio. Sin embargo, hoy en la mañana nuestro representante en Cajamarca, el doctor Agustín Moreno, daba cuenta a la adjuntía de que la fiscal no estaba muy convencida del tipo penal y que más bien los hechos, en opinión de ella, podrían calificar como una tentativa de homicidio calificado. La Defensoría... ¿Y eso en qué variaría? Bueno, eso varía en realidad en el tema de las penas mínimas, ¿no? Porque una tentativa de homicidio calificado son 15 años, sin embargo, en el caso de una tentativa de feminicidio estaríamos por los 25 si es que se trata de una figura agravada. Entonces, en este sentido, nosotros estamos haciendo llegar, con el absoluto respeto por el Ministerio Público, una comunicación escrita a la fiscal, haciendo ver los argumentos que se deben considerar del contexto de violencia en el que ha estado esta mujer, que aparentemente ha dado el soporte a la hermana de tanta agresión de un tipo que, como se veía antes de esta entrevista, tiene un antecedente de violencia y de actuación en el margen delictivo. Claro, ahora hay que analizar un poco para argumentar, porque es lo que ustedes van a hacer, de alguna manera, cómo se puede tipificar este delito, porque hablamos de un sujeto que actuó premeditadamente, que planeó probablemente este hecho, sabe dónde la mujer estaba trabajando, sabe en qué momento podía atacarla, y además de esto, que han habido otras personas que se han visto perjudicadas. Es más o menos, podríamos asociarlo a lo que le pasó a Avi Ágreda, un sujeto que también premeditó el ataque y que también otras personas se vieron afectadas. Esperemos que el desenlace no sea el mismo, ¿no? Con lo que le pasó a Avi. En ese sentido... Efectivamente, esperemos que el desenlace no sea el mismo, pero como se ha construido, ¿no? La ruta del crimen es exactamente la misma. Exacto, es con similar. Premeditación, con alevosía, con saña. La ventaja de acercarte, porque la cuñada, por más de que él sea una persona requisitoriada por la justicia, jamás vaya a imaginar que se va a aproximar llevando combustible. Entonces ha puesto en peligro a las personas que están ahí. Todos sabemos el efecto del combustible, y ahí llegamos a un tema que en el fondo tiene que ver con la gran crueldad con la que se actúa contra las mujeres. Por eso es que en el tipo del feminicidio, para nosotros es importante que fiscales y jueces puedan hacer una calificación considerando el contexto de violencia
violencia, de discriminación en el que viven las mujeres, no solamente en relaciones de pareja, sino también en relaciones como en este caso, que son colaterales a una relación de pareja. Pero esta problemática no nace a partir de EIVI, pues, si no estamos hablando desde hace muchos años atrás, donde ya se han debido dar sanciones muy severas y probablemente ya estaríamos aminorando los casos, porque en realidad lo de EIVI ha sido hace muy poco y ahora hablamos de lo mismo. Y cuando hablábamos de EIVI, cuando contábamos la historia de esta joven que lamentablemente no pudo resistir más, decíamos EIVI es el símbolo de la lucha contra la mujer. Esto marca un precedente, un antes y un después, y no pasa mucho y vuelve a ocurrir lo mismo. Entonces, en ese escenario, la Defensoría, ¿cómo trabaja ante un sistema que aparentemente no está funcionando? Bueno, en realidad tú tratas un tema de fondo que es preocupación de la Defensoría del Pueblo. No olvidemos que hace poco se ha creado la Comisión de Emergencia para atender los temas de violencia contra la mujer, que está liderado por el Premier y que ha sido una propuesta explícita del Presidente de la República. En la sesión anterior, ya el Defensor del Pueblo daba a conocer de que si no tocamos los temas de fondo en la materia de violencia contra la mujer, estamos yendo camino al fracaso. Y señalaba esto porque la voluntad tiene que traducirse en presupuestos, tiene que traducirse en poner en el eje central de la mirada el tema de las personas, en este caso las mujeres. Eso es algo que no está pasando. Y yo te pongo de ejemplo lo que ocurre con la Defensoría del Pueblo. El año pasado la ley del presupuesto nos daba 6 millones para una serie de actividades de supervisión, de seguimiento, de promoción de derechos. Ese monto aún no ha sido a medio año desembolsado a la Defensoría. ¿Qué es lo que el defensor señalaba en esta reunión? De que es necesario que se dé cumplimiento a las prioridades que se tienen en el país. Y para nuestra institución ese es un tema prioritario que ya lo ha señalado ante el Premier. Y así ocurre con otras instancias. Entonces, por un lado está la respuesta del sistema judicial, que es una respuesta lenta, es una respuesta donde las sanciones no son efectivas. A la fecha estamos con 69 mujeres que han perdido la vida en el país en este año, 141 se han salvado de morir, pero están en una situación difícil y esto representa un 40% de incremento de casos. Entonces, si no hay una preocupación central por tocar los temas de fondo que tienen que ver con la vigencia de los derechos de la mujer, más mujeres van a seguir muriendo y de las formas más perversas. Claro, y las mujeres lamentablemente en este país se encuentran en una situación de desprotección total. No confían en sus autoridades, denuncian a muchos hombres que las han acosado, empiezan con el acoso, que no es un delito en nuestro país. Denuncian agresión, se arman de valor y lo hacen por lo menos y siguen en esta situación de desprotección total. Entonces, esto es algo que realmente nos preocupa cuando yo le digo de que el caso de EIVI Ágreda fue no solamente tocado aquí en nuestro país, en otros países también se comentó mucho. ¿Qué se hizo a partir de ello? Se habla mucho, se propone bastante, pero hay que otorgarle los recursos para que esto se pueda implementar. Se está capacitando al personal, hay personal suficiente como para tratar estos casos, etcétera, pero si no se ven cambios, todo queda sobre el papel. Entonces, ¿y qué pasa? Como lo decíamos en los últimos días analizando el caso de EIVI, analizando ahora en el caso de Juana Mendoza, mientras el tiempo sigue pasando, estos sujetos se siguen aprovechando de las mujeres, las siguen maltratando, las siguen violentando, las siguen violando y sigue la cadena. ¿Y qué más? O sea, pasa lo de Juana Mendoza y en 2 semanas, ¿de quién más vamos a hablar? Catherine, una muestra de eso es que cuando muere EIVI, se da el tema del pleno mujer, salen una serie de modificaciones que, por ejemplo, si se hubieran cumplido a tiempo, hoy este caso estaría siendo investigado por tentativa de feminicidio con un mínimo de 30 años. ¿Pero qué pasó? La norma se aprueba en el Congreso el 10 de mayo. Pasa al presidente de la República el 20 de junio, un mes y 10 días después. El presidente está en los 15 días para promulgarla, que vence el 12 de julio. O sea, hasta el 12 de julio ya tenemos una segunda víctima que está en esa situación. Entonces, si no hay esa debida diligencia para hacer las cosas en el momento, hacer más de lo que se debe, reforzar la acción de la justicia, pero también ir por el tema de prevención. Se requieren campañas, se tiene que invertir en eso, porque si no, esa
esas prácticas violentas no van a cambiar en el país. Ahora, la Defensoría le corresponde hacer un rol de supervisión, ¿no? De lo que promete el Ejecutivo, que finalmente se cumpla. Hace instantes en vivo estuvo declarando el presidente del Poder Judicial y el ministro de Justicia y decían, se tienen que construir procesos con cambios, se tiene que acabar con el machismo. Y claro, el discurso es bastante bueno, pero cuando pasan este tipo de situaciones, nosotros no vemos sanciones realmente severas donde un sujeto como este, un cobarde, la piense 3 veces antes de hacerlo, porque claro, saben que le pegaron una vez a sus mujeres o a su esposa, qué sé yo, y ella denuncia, no pasa nada, lo vuelve a hacer por una segunda vez, una tercera vez, hasta que podría acabar en feminicidio. Entonces, son comentarios interesantes, son propuestas interesantes, pero hay un trabajo detrás que se tiene que hacer, de lo contrario no sirve para nada. Definitivamente tiene que haber un trabajo, porque la sociedad reclama 3 cosas de sus autoridades: justicia, orden y paz social. Entonces, si no vamos a trabajar como política criminal en esa mirada, muchas mujeres van a seguir perdiendo la vida porque no se ataca el ciclo de la violencia previo, el sistema no responde. Entonces, no solamente debo decir de que hay que hacer la prevención y voltear los ojos allá cuando a los hechos, que deben ser los menores, pero vemos en el país que están en incremento, no hay una respuesta efectiva. Nosotros no estamos viendo dónde están las personas que han cometido feminicidio o han atentado contra la vida de sus mujeres. La prensa levanta los hechos, pero luego les dan libertad, no lo sentencian. Veamos lo que ha pasado en Tumbes. Esta mujer que ha sido igual prendida con combustible, ahora su agresor está libre y con todos sus derechos sin ninguna proscripción. Entonces ahí tenemos y exigimos una respuesta del sistema judicial en su conjunto, porque muchas veces actúa bien la policía, no el Ministerio Público, no el Poder Judicial, o a la inversa. Pero si el sistema en su conjunto tuviera una respuesta, se unen a la lucha. Esto sería absolutamente diferente. Y parte de ello es que en el marco de esta comisión se ha dado un protocolo publicado el 13 de junio, en el que ya se dan las directrices para que pueda aplicarse la ley como debe ser en favor de la víctima y para sanciones de los agresores. Esperemos que este caso sea el ejemplo de cómo ese protocolo que se ha aprobado para los casos de feminicidio se cumpla y que realmente a esta persona la veamos con una sanción ejemplar para el grado de afectación que le ha generado a Juana Mendoza, pero además a su entorno familiar y que cómo hiere al pueblo peruano. Exactamente, usted decía que hay 3 puntos importantes que demanda la ciudadanía. La ciudadanía también pide que sean escuchadas por sus autoridades, porque a veces hay marchas, las mujeres protestan, las mujeres nos levantamos cuando vemos estos casos y decimos una vez más, qué impotencia, las mujeres no podemos hacer nuestra vida normal, no le podemos decir a un sujeto, sabes que no quiero tener una relación contigo y déjame en paz, sino que después de eso viene un ataque constante y no es justo que cuando nosotros o las mujeres en muchos casos salen a denunciar, se arman de valor porque son amenazadas, que las autoridades finalmente no hagan nada, que quienes reciben la denuncia las archivan, las dejan ahí como si se tratara de cualquier cosa. En realidad, este es un llamado de atención nuevamente a las autoridades para que ya empiecen a tomar acción sobre todo lo que hablan, sobre todo lo que planean, sobre todo lo que proponen, que está bien, como lo digo, está perfecto, suena muy bien, la gente se esperanza, las víctimas dicen, bueno, por fin van a hacer algo, pero ya es hora. Ya Eivy es un caso terrible que nos ha marcado a todos los peruanos, Juana Mendoza también, que de verdad esperemos que un milagro logre salvarla, porque ella tiene aparte una vida por delante, tiene que cuidar por 2 hijos, y ojalá no tengamos que hablar más adelante de un caso similar. Así es. Esperemos. Ojalá que el sistema reaccione, porque las mujeres están muriendo, como lo digo, de una forma muy cruenta en el país. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y la felicitamos por su trabajo, porque sabemos que estuvieron muy pendientes a Eivy Ágreda, acompañándola en todo momento y en constante trabajo para que se haga justicia en su caso, y me imagino que pasa lo mismo con Juana Mendoza. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Exactamente. Eliana Rebollar, adjunta para los derechos de la mujer, estuvo con nosotros en la Central de Informaciones.